Ah, me puse a pensar, me puse a reflexionar, me puse a recordar algunas cosas que pasaba con el abuelo. Sinceramente, fue una de las personas más tranquilas que jamás haya tenido el gusto de conocer en verdad. Fue alguien que tenía una paciencia de oro que decías, güey, en verdad, esta persona no puede sacarla de quicio, en serio. ¿Qué? Abuelo, tranquilo, tranquilo. ¿Yo qué hago aquí? Vas a trabajar conmigo, ¿Qué? abuelo. Vas a trabajar Habla conmigo. claro, cabrón, habla claro, que Es no que, te es puedo que, escuchar, que es que no ves igual que ya estoy viejo, estás cabrón. gritando, No, abuelo. Vas no a mames, trabajar pinche conmigo. juventud. ¿Qué chingados hago aquí? Por eso te estoy diciendo que vas a Tengo trabajar cosas conmigo. más importantes que hacer, güey. ¿Qué hago aquí? Vas a trabajar conmigo, abuelo, tranquilo. ¿Y esta pinche televisión qué? Es una ¿Qué computadora, tengo abuelo. que ver o qué? Tranquilo, ahorita te Ah, voy a ya decir. cállate, cabrón. O sea, no se te entiende, cabrón. O sea, pinche Abuelo, disléxico de mierda. ya, No abuelo, por mames, favor. pinche pendejo. No. ¿Cómo olvidar lo que nos contaba el abuelo, a mí y a mis primos? Sinceramente eran de esas anécdotas que nos decía las cosas hermosas de la vida, que no había que estarse peleando por cosas tan banales como lo era el dinero. Sinceramente, el abuelo era una persona muy sabia. En mis tiempos, cabrón, cuando era más chavito, la verdad, se podía comprar un chingo de cosas con solo 5 pesos, cabrón, y nos sobraba todavía para la siguiente semana. No, no mames, que... No, no, abuelo, pues es que eran otras Bueno, ¿tú épocas. qué sabes, cabrón? No, Tú no, abuelo, estuviste ahí. abuelo, Tú ya. estuviste ahí, No, cabrón. espérame, O abuelo, sea, ya, te tranquilo. voy a partir la Ya, madre, espérate, abuelo. cabrón. Igual, ¿cómo recordar las anécdotas que nos contaba el abuelo? Esas anécdotas que pensábamos que eran fantasiosas, como si los hubiera sacado de un libro para niños. Pero no, en ese momento éramos muy pequeños. Y además, cuando nos volvía a contar las historias, no le íbamos a decir que eran cosas irreales. No, porque no queríamos hacer menos al abuelo. Sinceramente, las historias que siempre contaba eran muy graciosas. No, no mames, la verdad, me salió un pinche leonzote cuando iba caminando, cabrón, no mames, pinche madresota como de este vuelo, cabrón, no mames, y estaba bien pinche preocupado que me agarre el cabrón y que le meta un putazo en el hocico al hijo de... No, no, Ay, abuelo, ese era un perro. bueno, vas a estarme negando lo que No, no digo, estoy cabrón, negándote en nada. serio, No, vas a abuelo. negar todo lo que digo, No, hijo de abuelo, tu pinche espérate. madre, eres igual que tu pinche Ya, madre, oye, cabrón, abuelo, te, ya, te voy a tranquilo. partir No, tu espérate, madre, espérate. cabrón. Otra cosa que me acordaba del abuelo es que siempre nos ponía primero a nosotros. Que si alguien estaba lastimado, el abuelo iba y lo curaba con los remedios caseros que les habían enseñado de tiempos pasados. Que si teníamos hambre, el abuelo dejaba de hacer todo lo que hacía y se ponía en un plan muy lindo con todos nosotros. Conmigo, mis primos, la verdad se portaba muy tierno el abuelo. Sinceramente siempre fue un abuelo como si se tratara de Santa Claus. Un verdadero ser humano muy lindo. Oye, abuelo, no quiero molestarte, pero es que la verdad sí tengo tantita hambre. No sé si podrías darme de comer, o ¿Y sea. a mí qué chingados me preguntas, cabrón? Es que no está mi ¿A mí abuela, qué abuelo. chingados me Por eso, preguntas? abuelo, eres ¿Qué? el único ¿Voy que a está estarte aquí. alimentando toda tu puta vida, cabrón? Ya, No abuelo, ya, mames, déjame ya. tragar que a gusto. No, O sea, ya, eres abuelo. igual que todos tus pinches primos. Ya, No abuelo, mames, ya, cabrón, en serio. tranquilo. No, Tengo ya, que dejar de espérate, hacer lo que espérate. estoy haciendo Ya, abuelo, para alimentarlos. ya, abuelo. Pinche madre. Nunca se me va a olvidar el día que el abuelo me enseñó a jugar ajedrez. Tenía 8, 9 años. Y honestamente fue de las mejores enseñanzas que me dio. Porque sinceramente yo antes no tenía el conocimiento de los juegos de mesa y que utilizaba el cerebro para pensar. Sinceramente el abuelo y yo siempre peleábamos en esas partidas de ajedrez y siempre me llegaba a vencer. Y algún día dije, ¿sabes qué? Algún día voy a poder superar al abuelo. Y en ese día creo que en verdad me va a tener demasiado de respeto y me va a decir, hijo, en verdad hiciste todo lo que yo te enseñé. Sinceramente, estoy contento de lo que has hecho. Vale, cabrón. Vale.
Así va a ser, puto. Pero Va, abuelo, va, puto, va. abuelo, Yo te enseño a jugar algo que no sean tus pinches Nintendos, no todos cabrón. son Nintendo, Ah, abuelo. es Ya. algo más productivo, pendejo. No, pues Así por por eso, lo menos se te despabila la puta ardilla que por eso tienes quería en la cabeza. aprender. Puto, Ya. va. Te enseño a jugar ajedrez. ¿Y No, qué es lo que está bien, obtengo? abuelo. Que me ganes, culero. Pero Que me me... va, enseñaste. puto. Va, Tú o me sea, enseñaste. yo por lo menos estoy haciendo algo productivo, no como Ya. tú, pinche pendejo. Abuelo, ya, La neta, me tranquilo. cagas, cabrón. Ya, Me abuelo, cagas. ya, ¿Sabes tranquilo. qué? No, ¿Sabes espérate, qué? abuelo, déjalo. Esto te lo puedo Espérate, meter por espérate. ti, Ay, cabrón. abuelo, ya, Pinche, no, tranquilo. por eso, cabrón. Ya, por eso, Ya te espérate. dije. No, ya, baja. Las cosas que nos hizo el abuelo, las cosas que nos enseñó, las cosas maravillosas de la vida. Sinceramente, tuve una excelente infancia con el abuelo. No es como con mis primos, que aún así están muy jóvenes y no conocieron en verdad al abuelo. Pero no pasa nada. Yo sé que desde aquí hasta donde esté el abuelo, él estará viendo todo lo que he logrado a la fecha de hoy. En verdad, estoy muy contento de haber conocido a mi abuelo. Ya vi qué es lo que estás haciendo, ¿Qué estoy haciendo, cabrón. abuelo? Nada más estás exhibiéndome. No te estoy exhibiendo, abuelo, son Mira qué anécdotas. chingón, qué huevos los tuyos. Abuelo, ya. Pero no tranquilo. vaya siendo como cuando te caíste, te raspaste tantito tu pendejo bracito, que ahí estabas de pinche chillón de mierda. Abuelo, Y era ahí niño. dices, ay abuelito, véndame el brazo porque me siento que se me va la puta vida. Ya, abuelo, ¿Verdad, tranquilo. pendejo? Abuelo. ¿Verdad? Eso sí no lo dices, ¿verdad, No, idiota? abuelo, ya. Va, Tampoco era puto, para que te va, enojaras. no vas a espera. editar esto, pendejo, vas a Abuelo, salir y me abuelo, voy a espérame, encargar de que ya. salga, pendejo. Abuelo, ya, Vas a chingar a tu espera. madre, No, ya, por eso, abuelo, y ya, lo voy a tranquilo. contar, cállate, pendejo, No, cállate. Cállate, te lo sobrazo de Ya, nuevo, ven, cabrón. déjalo, abuelo, déjalo. Madre. Abuelo, así no va. No me interesa cómo va, pendejo, Ya, no es abuelo, mi ya, pinche tranquilo, casa. ya. ¿Crees que me importa lo que te pase a ti, pendejo? abuelo, ya, tranquilo. Te dije, te lo Abuelo, dije, espérame, pendejo, abuelo, te ya. calles, te calles. Cuando era más pendejo y más chiquito, Abuelo. bueno, pendejo siempre ha sido el Oye, pendejo. abuelo, No, ya. no te calles, cabrón, o sea, qué pinche necesidad de que tengas que estar hablando, cabrón. Abuelo. No mames, hijo de tu pinche madre, o sea, ya cállate. Este pendejo, cuando era más chiquito, yo le estaba diciendo a su pinche madre Abuelo. que no le diera de tardantar porque el pendejo iba a vomitar. Y cuando termino de decir vomitar, el pendejo vomita. Abuelo, No ya, mames, tranquilo. pendejo. O sea, ¿crees que yo era muy feliz cuando llegaste, idiota? Abuelo, Yo ¿yo qué estaba culpa bien tengo? pinche contento a mi pinche juventud. Ya, tranquilo, abuelo, fuiste Me muy vale joven. madre si fui abuelo muy joven, pendejo. ya, Yo abuelo. no tuve la culpa. Fuiste tú que me arruinó la pinche vida. ¿yo qué, ¿Y qué abuelo? si te dije que era tu tío? Ya, nadie te está diciendo Pero te la nada. creíste, pendejo. Ya, ¿Te la abuelo, ¿Sí o no tranquilo. te la creíste? No, ya. ¿Sabes qué? Te parto tu Ya, madre. espérate, abuelo, ya, siéntate. Vas a ver. Ya, abuelo, ya, siéntate.